Buenos días a todos los que nos estéis viendo en esta mañana. Bienvenidos una vez más a este tiempo de poder escuchar la palabra, de poder compartir unos con otros. Tiempo de vida, es un tiempo de bendición, tiempo de vida, tiempo de congregarse, ¿verdad? Y de conectarse. Así que bienvenidos a todos, especialmente a los de Manantial de Vida. Hoy nos hemos conectado un poquito más tarde, pero bueno, son cosas imprevistos que hemos tenido, pero igualmente les animo a poder escuchar atentamente lo que Dios tiene para nosotros. Anoche mismo estaba compartiendo esta palabra, Steven, Luis, Vivian, Andrés, hoy veo que os estáis conectando. Dios os bendiga a todos, amén. Estaba anoche preparando esta palabra, la palabra que Dios ponía en mi corazón, algo sencillo pero directo, ¿no? Creo que aunque estamos en este tiempo de confinamiento donde no asistimos de una manera física a la iglesia, no por eso nuestra vida espiritual debe menguar, sino todo lo contrario. Nuestra vida espiritual tiene que crecer. Amén. Blanca, Nelly, Dios os bendiga. Entonces, voy a estar compartiendo varios textos de la palabra. No tengo un texto concreto, sino toda una relación de textos que Dios puso en mi corazón con un tema en concreto. Y el tema es la importancia de decidir. Necesitamos decidirnos, decidir por Cristo, decidir entre el pecado o Cristo. Y voy a estar hablando en esta mañana lo que Dios puso en mi corazón con toda honestidad, con toda sinceridad. Quiero hablarte de lo que realmente es el Evangelio, de lo que realmente Dios pide de nosotros. Y en torno a ese pensamiento doble que había en el pueblo de Israel en los tiempos de Elías, cuando dice la palabra de Dios que estaban claudicando entre dos pensamientos, entre Baal y entre Dios, entre el pecado, entre la santidad, entre lo que Dios le agradaba y entre lo que Dios no le agrada. Entonces la palabra de Dios nos muestra una y otra vez, nos muestra que Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, un Dios de gracia. Lo hemos visto, lo vemos, lo sabemos, hemos leído la palabra y conocemos, ¿verdad?, ese Dios de gracia, de misericordia, y lo vemos a través de toda la Biblia, por supuesto. Conocemos, por ejemplo, el versículo clave, ¿verdad?, para nosotros, que es Juan 3:16, que nos dice y nos recuerda que Dios nos ama de tal manera es el amor de Dios, y nos ama de tal manera que entrega a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, para que creyendo en Él no nos perdamos, no nos condenamos, sino que seamos salvados de la ira, salvados de la condenación. Ese es el amor de Dios. Juan 3:17 nos recuerda que Dios no envió al Hijo, a Jesucristo, a condenar al mundo, sino que el mundo fuese salvo por Él. Así que vemos continuamente en la palabra de Dios que Dios no es un Dios de condenación. Dios no es un Dios que viene a condenar a nadie. Dios no es un Dios que quiere el mal de nadie. Todo lo contrario, nos ama, quiere salvarnos, quiere rescatarnos. Segunda de Pedro 3:9 nos dice y nos recuerda que Dios es paciente con nosotros y que no desea que nadie se pierda, sino que todos, dice, procedamos al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que podamos conocerle, para que podamos disfrutar de la vida que Él tiene, para que podamos un día estar con Él para siempre. Lamentaciones 3:22 nos recuerda que nunca decayeron sus misericordias. Cada mañana es nueva su misericordia, decía el salmista. Hebreos 4:16 también, ¿verdad?, nos recuerda que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, podemos venir delante de Dios en cualquier momento, podemos recordar esta palabra, podemos citarla, podemos confesarla, declararla, escribirla donde queramos, ¿verdad?, y por supuesto ponerla en práctica, acudir al trono de la gracia, acercarnos a Dios con confianza para alcanzar gracia, para hallar misericordia. Una y otra vez. Usted puede leer la Biblia y va a encontrar, según algunos, alrededor de 3.565 promesas de la Biblia. Imagínese, más de 3.000 promesas usted ve en la Biblia, una y otra vez, recordando la gracia de Dios, recordando las promesas de Dios, recordando la misericordia, la paciencia, el amor, el plan, el propósito que Dios tiene para con nosotros. Un Dios que promete proveer para todas nuestras necesidades, como dice Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria. Un Dios que promete absolutamente que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Dice Romanos 8:39, usted lo habrá leído muchas veces ahí. Un Dios que nos amó, dice,
cuando éramos pecadores. Romanos 5:8. Dios nos ama siendo pecadores. Cristo muere por nosotros siendo pecadores. Cuando hemos adulterado, cuando hemos codiciado, cuando hemos robado, cuando hemos sido blasfemos, Dios envía a Cristo a morir por nuestros pecados. De tal manera Dios nos ama. Un Dios que según 1 Corintios 2:9 dice, tiene para nosotros, para los que le amamos, dice, cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no han subido a corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Así que fíjese las promesas de Dios. Este primer punto de esta palabra quiero compartir esto. Hacerte reflexionar en cuántas promesas de Dios tiene para nosotros. Un Dios que nos dio el Espíritu Santo para estar con nosotros las 24 horas, cada día por el resto de nuestra vida, para consolarnos, para fortalecernos, para animarnos, para proveernos, para sanarnos, ¿verdad? Para hacernos sentir que Dios está con nosotros, para mostrar, para ser como un sello y como unas arras que nos asegura que Dios cumplirá sus promesas en nosotros. Podríamos mencionar cómo Dios nos ha dado victoria sobre el pecado. Podríamos mencionar cómo Dios nos ha dado victoria sobre el diablo, sobre todo espíritu inmundo. Cómo Dios nos ha dado victoria sobre la muerte, ¿verdad? Citando Colosenses 2, 14, 15, 1 Corintios 15, 54. Sorbida es la muerte en victoria. Podríamos citar promesas como el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. ¡Wow! Tremendo. Y en realidad sí son para nosotros esas promesas. Por supuesto que sí, para los que aman a Dios, para los que confían en Cristo. Podríamos apropiarnos de promesas como las que menciona Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y por los ríos, dice, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará. La llama no arderá en ti. Promesas para los hijos de Dios, para los que confían en Cristo. Por supuesto que todas las promesas, dice 2 Corintios 1:20, son amén en Cristo, son sí en Él. Por supuesto que sí. En la Biblia podrás encontrar, como he dicho, más de 3.000 promesas, más de 3.000 palabras que Dios inspiró por medio del Espíritu Santo para escribir a aquellos hombres, mujeres de Dios, para recordarnos a nosotros que Dios es un Dios de pacto, un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios que no desea el mal de nadie, sino todo lo contrario. Dios quiere salvarnos, quiere amarnos, quiere mostrarnos su misericordia. Posiblemente hayamos citado en alguna ocasión promesas como las de Jeremías 29:11, porque yo sé los planes, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, son pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Podemos citar y apropiarnos de promesas como las de Mateo 11:29, donde Jesús nos anima a aprender de Él, que es manso y humilde, a hallar descanso para nuestra alma, a tomar su carga, su yugo, que es ligero, que es fácil. Podríamos venir delante de Dios y echar toda nuestra ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, decía el apóstol Pedro en 1 Pedro 5:7. Podríamos recordar incluso también con gozo y con esperanza lo que Cristo ha preparado para quienes le aman, para quienes han puesto su confianza en Él. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:14, donde nos dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dice que no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá más dolor. Son promesas para los hijos de Dios. Son promesas para aquellos que han puesto su confianza en Cristo. Podríamos citar cada una de las 3.000 promesas de la Biblia, ¿verdad?, que registra para nosotros, que han sido escritas, grabadas en esa palabra, ¿verdad?, sagrada para nosotros, para que nos ayude a confiar en Él, para que nos ayude a perseverar en Él en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Por supuesto que sí. Dios es grande, Dios es amoroso, Dios es misericordioso, es bondadoso, paciente para con nosotros. Una y otra vez la Biblia nos recuerda el carácter de Dios, nos recuerda el plan de Dios, nos recuerda el propósito que Dios tiene para ti y para mí si confiamos en Cristo. Pero también es mi deseo en esta mañana, y este sería mi segundo punto, la segunda parte de esta predicación. También es mi deseo en esta mañana recordarte, como he dicho, que todas estas promesas, por supuesto, fueron escritas y fueron dadas para todos. La Biblia dice, de tal manera Dios nos amó a todos, al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos leído en 1 Pedro 2:9, hemos leído en 1 Pedro cuando decía que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay un plan diseñado por Dios para ti y para mí, para todos, creyente y no creyente.
El propósito de Dios es salvarte. El propósito de Dios es rescatarte, es cumplir su plan en tu vida, un plan de vida. Buscadme y viviréis, dice la palabra, buscadme y vivirá vuestro corazón. Pero quiero recordarte también que en el mismo pasaje donde hemos leído en Apocalipsis 21, 14, donde dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, que no habrá muerte, que no habrá llanto, que no habrá enfermedad, en ese mismo pasaje, justo unos versículos más adelante dice que también habrá una condenación, un lago de fuego y azufre para quienes fueron cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos. Dios es un Dios no de condenación, un Dios de salvación. Dios es un Dios de vida, no de muerte. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de verdad, no de mentira. Un Dios que tiene vida abundante y no muerte y destrucción. Pero evidentemente es nuestro pecado, también quiero hablarte de esto, que es nuestro pecado el que nos condena. Dios no ha venido a condenar. Hemos leído en Juan 3:17 que no envió a Cristo a condenar al mundo, sino que el mundo fuese salvo por él. Pero es nuestro pecado el que nos va a condenar, el que nos condena, seamos creyentes o no. Seamos creyentes o no. Por supuesto, Cristo, el aceptar, el recibir a Cristo es como ese paraguas que de alguna manera nos cubre, nos protege de la ira de Dios, de la condenación. Pero no sirve de nada que pongamos nuestra mirada, entre comillas, en Cristo de una manera intelectual, si por otro lado estamos continuamente practicando el pecado. Jesús sanó al paralítico del estanque de Betesda en Juan capítulo 5. En Juan capítulo 8 perdonó a aquella mujer que estaba sorprendida en adulterio. Pero en ambos casos le dijo, vete y no peques más. Tanto al hombre paralítico como a la mujer, ¿verdad?, sorprendida en adulterio, le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno te condenó. No, Señor, nadie me condenó. Yo tampoco te condeno, decía Jesús. Jesús no ha venido a condenar, pero le dijo, vete, pero no peques más. No continúes practicando el pecado de adulterio y de fornicación, porque entonces es tu pecado el que te va a condenar. Dios no quiere condenarte, Dios quiere cumplir sus promesas. Hemos recordado una y otra vez y ojalá te quedes con esas promesas, te quedes en la manera en cómo Dios te ama, te quedes, ¿verdad?, en la manera en cómo Dios tiene paciencia con nosotros, cómo Dios tiene misericordia, cómo Dios abre sus puertas para que entremos con confianza delante de Él, que nos quedemos, ¿verdad?, con su gracia, con su misericordia, como he dicho, que es nueva cada mañana. Que nos quedemos con la promesa de que Él andará con nosotros en el valle de muerte, en el valle de sombra de muerte, estará con nosotros. Pero también quedémonos con que si nosotros continuamos pecando, adulterando, fornicando, mintiendo, el pecado nos alcanzará. Dios querrá salvarnos, querrá preservarnos, pero no podrá hacer nada porque hemos decidido continuar en el pecado. Y el pecado es muerte, dice la Biblia. La paga del pecado es muerte, separación de Dios. No nos permite acceder a Dios. El pecado nos roba la oportunidad de poder experimentar las promesas de Dios. El pecado nos roba la oportunidad de poder conocer a Dios, de poder experimentar a Dios, de poder escuchar y hablar con Dios. El pecado es muerte, nos separa de Cristo. Así que la palabra de Dios hoy es, Dios te ama, Dios quiere salvarte, Dios quiere cumplir su promesa en tu vida. Pero tenemos que abandonar nuestros pecados. Seamos creyentes o no creyentes, necesitamos urgentemente tomar la decisión de dejar de claudicar. No podemos seguir claudicando entre dos pensamientos. Este tiempo nos debe acercar más a Dios. Y aún no solamente este tiempo, porque sería lamentable que algo como lo que está sucediendo hoy en el mundo fuese necesario para acercarnos a Dios. En realidad no es lo que sucede en el mundo, no debería, y hablo de esta pandemia, no debería, ¿verdad?, ser un motivo para acercarnos a Dios. El pecado en sí debería ser el principal motivo, la condenación, o el hecho de que Dios nos ame tanto y nos haya mostrado su gracia, su misericordia, debería ser el principal motivo por el cual deseamos correr hacia Dios. Abandonemos el pecado. Si decidimos confiar en Cristo, tenemos que abandonar nuestros pecados, morir al pecado. Como Pablo nos anima en Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6 dice, ¿abundaremos en el pecado? ¿Seguiremos practicando para que la gracia de Dios continúe? De ninguna manera. Porque algunos piensan, no, pero yo soy salvo por la gracia.
Así que yo no voy a pensar en que Dios me va a condenar, en que esto, en que si yo confío en Cristo, Él me salvará. Por supuesto, Él quiere salvarte. Por supuesto, hemos dicho, ¿verdad? Y ojalá recuerdes esto y no te quedes solamente con la parte o la peor parte. Hemos dicho que Dios no envió a Cristo a condenar al mundo. Por supuesto que sí, somos salvos por la gracia, no por obras, por la fe, por supuesto que sí. Pero Pablo dice que no podemos abusar de esa gracia. No podemos continuar en el pecado pensando que cuanto más pecado, pues más gracia. Porque no es eso lo que Pablo habla en 2 Corintios 12:9, cuando dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No está hablando de una debilidad pecaminosa, ni mucho menos. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, en nuestra insuficiencia, por supuesto que sí. Y por supuesto que si no podemos dejar de pecar, ahí está la gracia de Cristo para romper el pecado, para liberarnos del pecado, para acercarnos a Dios. Por supuesto que sí. Pero no significa que yo puedo pecar y pecar y pecar y desobedecer a Dios cuantas veces quiera, pensando que Dios va a pasar por alto mi pecado y aún así me va a salvar. Él quiere salvar a los pecadores, pero tiene que haber un reconocimiento, un arrepentimiento genuino de corazón. Tenemos que golpear nuestro pecho como aquel, ¿verdad?, gentil, aquel publicano, decir, Señor, apiádate de mí que soy un pecador, perdona mis pecados. Límpiame, no quiero seguir pecando contra ti, no quiero seguir blasfemando, no quiero seguir, ¿verdad?, dándote la espalda, no quiero seguir escupiendo a tu cara. Quiero, Señor, acercarme a ti, reconozco que soy pecador, quizás no puedo dejarlo, quizás no puedo dejar el vicio, la fornicación, el adulterio y la mentira, pero quiero dejarlo, quiero, Señor, que tú quites el pecado. Juan el Bautista presentó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él quita el pecado del mundo, pero para que Jesús quite el pecado de tu corazón, tú tienes que renegar a ese pecado, tienes que abandonarlo, tienes que decirle, yo quiero que lo quites. Porque si Jesús viene a quitarlo, pero tú vienes a añadir y añadir y añadir, no es lo que realmente Dios quiere para tu vida, no es el plan de Dios. Queremos ser salvados, perdonados, incluso usados por Dios, pero permaneciendo en los pecados por los cuales Jesús murió. Pablo nos anima en Romanos 6, como he dicho, a morir al pecado. No podemos simplemente confesar que somos salvos por la gracia, por la fe. Porque una fe sin obras es muerta, dice Santiago 2:17. Y una fe muerta significa que está muerta y por lo cual no tiene ningún poder para actuar para nada. Ni para sanar, ni para salvar, ni para cumplir ninguna promesa. La fe muerta es una fe muerta, inmóvil, paralizada, absolutamente sin ningún tipo de poder. Una fe muerta es una fe que no está demostrada con obras. Y pueden ser obras de caridad, como Dios ha preparado de antemano, como dice Efesios, ¿verdad? O también pueden ser obras que manifiestan que verdaderamente algo ha ocurrido en nuestra vida. El fruto del Espíritu es la manifestación de que el Espíritu de Dios está en nuestra vida. El fruto del Espíritu, así como también la obra de la carne manifiesta, como dice en Gálatas capítulo 5, son las obras que manifiestan que algo no ha ocurrido, que sigue habiendo muerte, sigue habiendo destrucción y condenación. Porque nos empuja, son manifiestas, no se pueden esconder, no pueden apagarse. Aunque alguien quiera intentar no mentir, mentirá. Aunque alguien quiera intentar no blasfemar, blasfemará, porque está muerto sus delitos y pecados. Queremos la bendición de Dios para nuestra vida. Queremos la bendición de Dios para nuestros hogares, por supuesto que sí. Nadie en su sano juicio desearía lo contrario. Deseamos la bendición de Dios, aquella bendición de Dios que vino sobre la casa de Obed-Edom. Amén. Todos lo deseamos, lo hemos predicado, lo hemos enseñado, lo hemos orado, ¿verdad? Señor, yo quiero la bendición de Dios sobre mi casa, que tú prosperes mi casa, que prosperen mis hijos, que prospere mi vida, que me sanen mis enfermedades, etcétera, etcétera. Pero abrazamos aquello que produce maldición. Abrazamos aquello que produce condenación. No queremos abandonar aquello que nos está matando. No es Dios, no es Cristo, ni es el Espíritu Santo lo que nos condena. Jesús dijo claramente, no soy yo el que voy a condenar. Las palabras de la ley. Moisés es el que os condenará, le decía a los fariseos. Es la ley de Dios, es el pecado. El pecado nos condena. Es el pecado que nos condena. La paga del pecado hemos dicho que es muerte. La consecuencia, el fruto del pecado es condenación, separación de Dios. Dice Romanos 3:23, Romanos 6:23. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Pero necesitamos abandonar el pecado. Y no es Dios quien desea esto. No es Dios quien produce la condenación.
Hemos dicho, es nuestro pecado. Romanos 1, 18 al 32. Usted puede leer ese pasaje y es un pasaje terrible donde habla de cómo Dios, ¿verdad?, abandona en sus pecados a aquellas personas que persisten, que dice, habiendo conocido a Dios, yo no creo que hayan conocido a Dios de una manera real, experimental, pero dice, habiendo conocido a Dios, quizás de oídas, no lo sé, pero dice, habiendo conocido a Dios, usted puede leerlo en Romanos 1, 18 al 32. Habiendo conocido a Dios, dice, no le dieron gracias, no le glorificaron como a Dios, sino que realmente dice que entonces Dios los entregó a sus pasiones, dejó. Simplemente Dios no hizo nada, simplemente los dejó. Y esa es la cosa, si Dios nos soltara, si Dios retirara su mano de nosotros, ¿quién podría ser salvo? Nuestros pecados nos consumirían. En la mano de Dios preservando nuestra vida, permitiendo que nuestro corazón no se corrompa. Pero dice de la Biblia ahí que Dios los entregó, los dejó, y comenzaron ese ciclo de deterioro. Y empezaron a pecar, y cada vez pecados peores y mayores. Nos muestra este pasaje de Romanos 1, 18 al 32, toda una serie de actitudes, de pecados que caracterizan a personas que no conocen a Dios para nada. Personas con una mentalidad corrompida. Personas que no disfrutarán de ninguna de las promesas de Dios. Y no porque Dios no desee bendecirles, sino porque perseveraron en el pecado. Los versos 29 al 32 de Romanos 1 nos dice que estas personas están atestadas, fíjese, atestadas de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuración, injurias, soberbia, altivez, desobediencia a los padres, necedad, deslealtad, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Fíjese qué lista, tremenda lista. Personas que llegan a un momento, dice el versículo 31, 32, por ahí dice que llega un momento a tener la mente reprobada. Ya no hay oportunidad de arrepentimiento porque están tan sumergidos en el pecado. Ahora, ¿saben qué es lo más lamentable de esto? Que muchas personas que confiesan ser creyentes, que van a las iglesias cada domingo, levantan sus manos, adoran al Señor, entregan ofrendas, pasan a los altares, escuchan la palabra de Dios cada domingo y se profesan como cristianos, están practicando muchas de estas cosas que aquí se mencionan, engañando en sus negocios, teniendo crítica, murmuración, odio, falta de perdón en los corazones, teniendo desobediencia a las autoridades, etcétera, 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 y buscan de una manera o de otra, buscan la trampa. Hermanos, esto no puede ser. Dios desea para su pueblo bendición, pero la bendición viene para aquellos que andan en sus caminos, aquellos que hacen la voluntad de Dios, que la conocen pero la practican. Necesitamos practicar la voluntad de Dios para nuestra vida. La voluntad de Dios, dice Romanos 12, es buena, es agradable, es perfecta. La voluntad de Dios, ¿verdad?, es paz, es gozo, es alegría, ¿verdad?, es bendición y por supuesto también es prosperidad en todos los sentidos, claro que sí. Pero el pecado nos destruye, nos arrebata todo lo que Dios desea para nosotros. Personas que, dice Pablo, han entendido. Romanos 1:32 dice que han entendido el juicio de Dios. Saben que habrá un juicio. Saben que los que practican tales cosas son dignos de muerte, dice la palabra. Y lo saben. Y usted lo sabe. Romanos capítulo 2. Usted puede leerlo diciendo que Dios es un Dios de bondad, de misericordia, que a pesar de que estamos pecando y pecando y pecando, dice, no sabes que la bondad de Dios debería guiarnos al arrepentimiento. Sin embargo, hay muchas personas que, como saben que pecan, están viviendo en adulterio, en fornicación, en mentira, en tantas cosas, y ven un día más, dicen, bueno, no hemos muerto, no estamos condenados, no ha sucedido nada malo, todo lo contrario, nos sigue yendo bien la vida. Seguimos prosperando, el negocio va bien, la familia va bien, etcétera, va bien. Tenemos dinero, a pesar de que estamos blasfemando contra Dios, a pesar de que estamos jugando con el pecado en ese campo de minas. Pero en cualquier momento pisarás la mina equivocada y explotará. No podemos jugar con la misericordia de Dios. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios de gracia y de misericordia que no ha venido a condenar a nadie. Pero nuestro pecado nos condenará si no nos arrepentimos. Y en cualquier momento, Dios no lo quiera, podría ser el día o la noche en donde nuestra puerta sonará, como aquel hombre necio que pensó, ¿verdad?, que podía vivir muchos años. Y le dijeron, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que tú has preparado, ¿para quién va a ser? ¿De qué te va a servir ahora todo lo que tú has preparado hasta ahora?
Necesitamos estar en paz con Dios por medio de Cristo. No podemos estar en paz con Dios de ninguna otra manera, solamente por medio de Cristo. Por supuesto que es por gracia, es por fe. Pero como he dicho antes, Juan el Bautista presentó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si Jesús viene a quitar tu pecado, no si continúes tú añadiéndole. Deja que Jesús quite el pecado. Aborrece el pecado. Y aun si tú ves que estás atado a Él, que no puedes, ahí es donde se ofrece la gracia de Dios. Ahí donde el poder de Dios sí se perfecciona para liberarte del pecado, para arrancar de tu vida el pecado, para limpiarte, para liberarte del poder del pecado. Pero aquel que quiere continuar practicando, ¿de qué sirve la gracia de Dios? Si tú quieres continuar en ello. Pablo lo vuelve a mencionar a la iglesia en Éfeso, cuando dice que con toda seguridad, nadie que sea avaro, en Efesios 5, nadie que sea idólatra, inmoral, impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con argumentaciones vanas, dice Pablo, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz, dice Pablo, consiste en toda bondad, justicia, verdad. Comprueben lo que agrada al Señor. La verdad, la justicia, la bondad son frutos, son características de un hijo de Dios. Pero todas las obras, ¿verdad? Todo lo que menciona Gálatas 5:19, que nos dice, nos habla de la inmoralidad sexual, de la fornicación, de parejas que viven juntos y tienen relaciones sexuales sin estar casados. ¿Por qué? Porque el mundo lo hace, porque es normal, porque hoy día es, ¿verdad? No suena tan pecaminoso hacerlo porque todo el mundo lo hace. Da igual que el mundo lo haga, el mundo está condenado, ¿verdad?, en su pecado. No somos de este mundo, como Cristo tampoco es del mundo, decía él. Jesús nos quiere guardar del mundo, no sacarnos del mundo, pero guardarnos del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos, y estamos sin duda en estos tiempos, llamarán a las cosas malas, las llamarán buenas. Y ya no, la gente no va a discernir. Eso es lo que sucede en Romanos 1, 18 al 32. Ese es el final. Usted puede leerlo al final, los últimos versículos, cuando dice que la gente ya tiene una mente reprobada. ¿Qué quiere decir? Que ya no discierne entre lo bueno y lo malo. Ya no tiene capacidad para discernir. Lo mismo él es lo bueno o lo malo. Ya no ve algo pecaminoso, lo ve como algo moderno. Así que, hermanos, Gálatas 5, 19, 21 nos habla de las obras de la carne. Y más que obras, son manifestaciones de que realmente estamos viviendo en una carnalidad, en una pecaminosidad continua. Estamos viviendo una vida en la cual no mora el Espíritu. Nos dice que hay obras que se manifiestan en inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías, cosas parecidas. Pablo, les advierto ahora, como lo hice antes, dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Así que, qué bueno que vayas a la iglesia. Qué bueno que vayamos a la iglesia y alabemos al Señor y glorifiquemos a Dios y demos para el Señor ofrendas, diezmos y todo, primicias y todo lo que se te ocurra darle al Señor. Y que hagamos buenas obras y que confiemos y confesemos y declaremos y memoricemos cada una de las promesas de Dios. Eso es bueno. Si realmente va acompañado con una vida, ¿verdad?, como a Dios le agrada. Y el problema es que tú no puedes vivir una vida como a Dios le agrada si no tienes al Espíritu Santo. Si Él no nos ha salvado, si realmente Él no ha quitado nuestro pecado, el pecado va a continuar haciendo mella en tu vida. Si Él no ha quitado el pecado, si no hemos sido salvados de verdad, aunque fuésemos a la iglesia, aunque asistiéramos a la iglesia cada domingo, cada día, aunque alabemos, glorifiquemos a Dios con nuestras palabras, si realmente no ha habido una salvación verdadera, si Dios no nos ha salvado, si Dios aún no ha quitado el pecado de nuestro corazón, si el Espíritu Santo no ha venido a vivir dentro de nosotros, no podremos dejar de pecar una y otra vez. Lo que se va a manifestar en nuestra vida y va a ser una evidencia de lo que estoy diciendo es todas estas obras de la carne. Y eso no nos permitirá entrar al reino de Dios. Y no porque practiquemos estas cosas, sino porque realmente no ha habido una salvación. Pero si ha habido una salvación, si ha habido un verdadero nuevo nacimiento, Pablo nos dice
nos decía, como leía en Efesios 5, vivamos como hijos de luz. Comprueben lo que a Dios le agrada, dice. Vivamos en la luz del Señor, que es la bondad, la justicia, la verdad, el gozo, el amor de Cristo. Una y otra vez la Biblia nos advierte que nuestro pecado nos condenará. Cristo ha venido a salvarnos, pero no es Él el que nos condena, es nuestro pecado. Es el pecado el que nos acusará delante de Dios. No podemos simplemente esperar que Dios se apiade de nosotros y sencillamente nos perdone cuando aún estamos deseando y practicando el pecado. Tú sabes lo que es correcto. Como dice en Romanos 1, 18 al 32, ¿verdad? Dice el último versículo, saben, conocen el juicio de Dios. Han conocido a Dios de alguna manera, por lo menos han oído de Él, han conocido la palabra, la han escuchado una y otra vez. Tú sabes lo que es correcto, sabes que tienes que tomar una decisión. No puedes seguir viviendo en fornicación, no puedes seguir viviendo en mentira, en adulterio. Tienes que tomar una decisión. No puedes seguir claudicando entre dos pensamientos. El profeta Elías preparó, reunió a todo el pueblo de Israel, a los profetas más bien, y le decía, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, síganle. ¿Usted quiere seguir pecando? Peque. ¿Usted quiere vivir para el mundo? Viva para el mundo. Entréguese completamente al mundo. ¿Es lo que Dios quiere? Ni mucho menos, ni tampoco yo. Pero si usted realmente quiere vivir para el mundo, viva para el mundo. Pero deje de menospreciar el nombre de Jesús. Deje de menospreciar a la iglesia de Dios. Deje de menospreciar la misericordia y la gracia de Dios. ¿Quiere vivir para el mundo? Viva para el mundo. ¿Quiere vivir para Cristo? Pídale perdón. Arrepiéntase de sus pecados. Y dígales, oh Cordero de Dios, quita el pecado de mi corazón. Límpiame. Hazme santo, santo como tú eres. Cristo fue presentado como ese Cordero que quita el pecado del mundo. Nosotros queremos persistir muchas veces en el pecado. La pregunta es, ¿quieres o no quieres que Cristo quite el pecado de tu corazón? Respóndete a ti mismo. ¿Quieres o no quieres que Cristo quite el pecado de tu corazón? Si tu respuesta es, yo sí quiero que Cristo quite el pecado de mi corazón, entonces tienes que decirle, Señor, quita ese pecado. Primera Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos y limpiarnos. Pero tiene que haber una confesión, tiene que haber un verdadero arrepentimiento, tiene que haber como mínimo un deseo, Señor, yo no puedo, pero ayúdame. Como aquella mujer sorprendida en adulterio, no estaba en un momento de arrepentimiento, fue sorprendida en el mismo acto de adulterio, estaba engañando quizás a otro hombre, a otra mujer. Pero Jesús, ¿verdad?, le dijo, yo no te condeno, pero vete y no peques más. Tienes que estar dispuesto a abandonar el pecado, a pedir a Dios misericordia, a pedir a Dios por ayuda, y Él vendrá y quitará el pecado, y te dará el Espíritu Santo, te dará una nueva vida que te va a dar, ¿verdad?, poder por medio del Espíritu Santo para no continuar en tu pecado. Pero si usted no está dispuesto a abandonar el pecado, Cristo no quitará nada que no estemos dispuestos a entregar. Nos llamamos pueblo de Dios, somos cristianos, hijos e hijas de Dios, citamos la Biblia de memoria, ¿verdad? Vamos a la iglesia y algunos adoran al Señor y le ofrecen ofrendas, alabanzas, adoración, esperan ser bendecidos, ¿verdad?, por ahí de la iglesia, esperan ser bendecidos porque quizás el pastor o el cuerpo ministerial pone sus manos sobre ellos y los bendicen y oran por ellos, ¿verdad? Pero saben que están fornicando, saben que están mintiendo, saben que están guardando ira en su corazón, envidia, celo, crítica, falta de perdón, chisme, quizás malos pensamientos, quizás avaricia. Otros van a la iglesia y simplemente no pueden adorar, no pueden alabar a Dios, no pueden hacer nada, ni siquiera se comprometen en el altar, no participan de la cena del Señor porque saben que están viviendo mal. Pero continúan viviendo mal. Y en lugar de dejar el pecado, dejan de hacer lo que es justo. En lugar de dejar el pecado, yo no voy a tomar la Santa Cena porque estoy pecando. Deja de pecar. Arréglese a cuentas con Dios. Y practique, ¿verdad?, lo que agrada a Dios. Comprométase en el nombre de Jesús. Pero nos es más fácil dejar de hacer lo que a Dios le agrada y continuar en el camino de condenación. Es tiempo de tomar decisiones. Deje de claudicar en su corazón. Si usted está pecando contra Dios de manera deliberada,
No le voy a decir que deje de ir a la iglesia, porque al menos, ¿verdad?, usted va a escuchar palabra de Dios, pero vaya con actitud correcta. Vaya el día que vaya a la iglesia, el día que vaya a escuchar la palabra, el día que se incline delante de Dios a orar, el día que usted abra la Biblia, sea en estos momentos o cuando nos permitan congregarnos de nuevo físicamente, tome la decisión correcta. Aproveche estos tiempos para ayunar, para buscar a Dios, para decirle: Señor, necesito un cambio radical en mi vida. Haz un milagro en mi vida. Necesito ser transformado, salvado de verdad. No puedo continuar viviendo en pecado. Porque aunque veo la misericordia de Dios, aunque veo la bondad de Dios, como aún Dios, ¿verdad?, me preserva la vida, cada día es un regalo de Dios. Dios está teniendo misericordia, la bondad de Dios está queriéndote guiar al arrepentimiento. ¿Pero por qué? ¿Porque Dios quiere aguarte la fiesta? Todo lo contrario, porque Dios quiere que disfrutes de la fiesta de tener una vida abundante, la fiesta de que tu vida ya no tiene nada que ver con Satanás, ni con el pecado, ni con la muerte. Dejemos de claudicar en el corazón, como hacía el pueblo de Israel en los tiempos de Elías, 1 Reyes 18:21. Si quiere el mundo, si quiere el pecado, si quiere la fornicación, si quiere vivir a la manera que quiera vivir, adelante. Siga así. Siga la corriente del mundo. Efesios capítulo 2 nos dice que éramos hijos de ira, que Dios tuvo misericordia, que nos salvó cuando seguíamos al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Quiere seguir pecando, quiere seguir al espíritu de las tinieblas, quiere seguir la desobediencia, quiere seguir muerto en sus delitos y pecados. Adelante, hágalo. No es lo que Dios quiere, no es lo que yo deseo jamás para ti, ni para mí, ni para nadie. Dios desea lo contrario, pero hay que tomar decisiones. Hay que abandonar el pecado. Hay que abandonar todo aquello que nos impide adorar al Señor como Él merece. Hay que abandonar aquello que nos roba el gozo, la alegría, la paz, las fuerzas. Hay que abandonar aquello que nos impide comprometernos con Dios. En el fondo de su corazón, si verdaderamente conoce a Cristo, si no, pues es otra manifestación de lo que hay. Pero si verdaderamente usted conoce a Cristo, usted desea agradarle, desea servirle. Hay tantas cosas que desea hacer, pero no puede porque se siente culpable, condenado. Y aunque no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús, pero dice, los que no andan conforme al pecado, sino conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. Abandonemos el pecado. Juan 10:10 dice que Jesús ha venido para darnos vida abundante. Pero difícilmente vamos a experimentar esa vida si seguimos teniendo de alguna manera comunión con el pecado. Y cuando tenemos comunión con el pecado, lo crea o no lo crea, estamos teniendo comunión con Satanás. Porque él es el príncipe de este pecado. Es el ladrón. Es el que infundó, ¿verdad?, de alguna manera, que el hombre y la mujer pecaron contra Dios en un primer instante. Tiene que tomar la decisión de frío o caliente. Seamos fríos o seamos calientes. Ojalá fuéramos calientes. Pero Jesús le está diciendo a la iglesia en Apocalipsis, ojalá fuera frío o ojalá caliente, pero no tibio. No siga siendo tibio, porque usted ya sabe lo que sucede con los tibios. Si sigue llamándose cristiano y yendo a la iglesia, identificándose con Cristo, pero sin abandonar el pecado, somos personas tibias. Quiero terminar con un pasaje de 2 de Pedro 1:3. Dice, 2 de Pedro 1:3 dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó de su propia gloria y potencia, dice, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Dios nos ha concedido todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda. Versículo 4. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, fíjense, nos ha entregado promesas, magníficas promesas, preciosas promesas, para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Queremos tener parte de la naturaleza divina, pero tenemos que escapar de la corrupción que hay en el mundo, dice Pedro.
Versículo 5. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio dice constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Está hablando del fruto del Espíritu, en otras maneras. Está hablando de que por causa, dice, por causa de esos deseos malos que hay en el mundo, de los cuales tenemos que huir, correr, dice, por causa de eso, dice, esfuércense, añadir esos frutos. Porque dice el versículo 8, estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Muchos creyentes hoy día se sienten inútiles e improductivos. ¿Por qué? No porque no puedan o porque Dios no les haya dado nada, no les haya dado nada. De hecho dice, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida como a Él le agrada. La inutilidad, la improductividad se manifiesta en nuestra vida por causa del pecado. Pero se dice aquí, porque estas cualidades se abundan, el fruto del Espíritu, el fruto de una vida que agrada a Dios, se abunda en nosotros, nos harán crecer en un conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Evitarán que seamos inútiles e improductivos. En cambio, dice el versículo 9, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía para asegurar el llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si hacemos estas cosas, si vivimos en el fruto del Espíritu, dice, se abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el versículo 12, siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad, dice Pedro, que ahora ya tienen. Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera en mi cuerpo, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También, dice el versículo 15, me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Importante recordar en todo tiempo. Romanos 2.4, ¿no te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que Dios es con nosotros? Piensa por un momento. Reflexionemos por un momento, como dice en Romanos 2.4. ¿No te das cuenta en lo bondadoso, tolerante, paciente que Dios es con nosotros? ¿Acaso eso no significa nada para ti? Dice. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? No para que continúes pecando. El hecho de que Dios no nos haya consumido un día más, el hecho de que ahondando en el pecado, en la fornicación, en la avaricia, engañando en los negocios, engañando en la manera en cómo damos a Dios, engañando a los hermanos, teniendo cosas en el corazón, a veces engañando, hay hombres, mujeres creyentes que están engañando a sus esposas o a sus esposos, y viven un día más y abren los ojos y ven una vez más la misericordia de Dios. Eso no significa que Dios apruebe lo que estamos haciendo. Significa que Dios está siendo bondadoso para guiarnos al arrepentimiento. Dice el versículo 5 de Romanos 2, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. No lo digo yo, lo dice Romanos 2.5. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, el cual se manifestará el juicio justo de Dios. Dios te ama. Envió a Cristo para ti. Envió a Cristo por ti, para liberarte, para salvarte, no para condenarte, para quitar tu pecado, para hacerte libre del pecado. No vale la pena vivir haciendo lo que nos dé la gana y perder una eternidad con Él, separados de Él. Si vas a la iglesia, si te consideras cristiano, cristiana, abandona el pecado de una vez por todas. Toma la decisión de ser libre, de adorar a Dios con libertad, con gozo, con alegría, de hacer lo que sabes que debes hacer. Si dices, en este momento piensas, pero es que no puedo abandonar el pecado, ahí es donde está la gracia de Dios, pero tienes que clamar a Él.
clama a la gracia de Dios. Ahí es donde realmente se manifiesta lo que dicen Hebreos 4:16, que puedo acercarme con confianza al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Y cuál es el oportuno socorro? No es simplemente que yo esté metido en un problema y necesite la ayuda de Dios, aun cuando estoy practicando el pecado. Es, Señor, es que el pecado es un problema para mí y necesito que tú me libres de esta condenación, que tú me libres de esta cadena. Si vas a la iglesia y te consideras cristiano, abandona de una vez tu pecado. Deja de claudicar entre Baal, entre el mundo y entre Dios, entre Cristo. Abandona el pecado. Toma la decisión de ser libre para adorar a Cristo, para servirle, para comprometerte. Que tú puedas pasar al altar a comprometerte. Que puedas decirle al pastor, ¿verdad? A la iglesia, aquí estoy para comprometerme, he abandonado el pecado, he dejado de pecar. Quizás caigas en un momento, quizás, ¿verdad?, el enemigo te engañe como a mí, que podamos caer en un momento dado, ¿verdad?, posiblemente porque estamos en un cuerpo, ¿verdad?, mortal, somos polvo, Dios no lo quiera, no le agrada a Dios que caigamos, pero dice la palabra de Dios que aún el justo cuando cae se vuelve a levantar de nuevo. Pero no puede ser que estemos siempre caídos. Si no eres cristiano, arrepiéntete, confiesa tu pecado delante de Dios y delante de Cristo. Dice la Biblia que si confiesas tus pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonarte, para limpiarte de toda maldad. Dile, Señor, yo necesito, ¿verdad?, abandonar el pecado, esta vida, ¿verdad?, de vanidad. Si no eres creyente, si entiendes que el Espíritu de Dios no está en ti porque no ves el fruto del Espíritu por ninguna manera, sino que todo lo contrario, lo que ves en tu corazón es ira, es codicia, es falta de perdón, es tanta amargura, tantas cosas malas, ¿verdad?, pensamientos malos. Si todo esto es lo que abunda de manera natural en tu vida constante, tienes que decirle, Señor, sálvame. Me arrepiento de mis pecados, pido perdón por mis pecados, quiero que me libre de la condenación, quiero ser salvado por Cristo. Le pides al Señor que te haga libre, que te dé vida eterna, y el Espíritu Santo vendrá sobre tu vida y te hará una nueva criatura. No más claudicar en dos pensamientos, no más tibieza, hermanos, frío o caliente, pero tomemos una decisión. De hecho, ya la estás tomando la decisión. Aunque ni siquiera aceptes esta palabra que estoy compartiendo para tu vida, de hecho ya estás tomando una decisión. La decisión de aceptar o de rechazar lo que Dios te está hablando hoy. La decisión de continuar como estás o tomar una decisión de cambiar. Ya la estás tomando. Aunque no quieras, aunque ni siquiera te guste lo que acabas de escuchar. Y ya estamos tomando una decisión. Ojalá que la decisión sea por Cristo y no por el pecado. Por salvación y no por condenación. He querido compartir esta palabra contigo. Porque sé cuánto Dios te ama y cuánto Dios nos ama. Sé cuál es el plan de Dios para tu vida y para mi vida. Pero también sé que un día también Dios a mí me pedirá cuentas. Y yo no quiero ser de aquellos predicadores, pastores, ministros de Dios que solamente dijeron las cosas buenas que pone en la Biblia, sin advertir, ¿verdad?, tanto al pueblo de Dios como al que no es pueblo de Dios, sin advertirle de que también hay una condenación y hay un juicio. Y termino con este versículo, Hechos 17:30. Dios dice, por mucho tiempo ha pasado por alto la ignorancia. Quizás lo hemos hecho por ignorancia, quizás no sabíamos, quizás nos engañaron, el pecado mismo nos engañó. Pero dice la Biblia en Hechos 17:30 que Dios por mucho tiempo ha pasado por alto la ignorancia. Pero ahora dice, manda en todo lugar a todo hombre, a toda mujer, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará la tierra con justicia, por aquel varón al cual levantó de los muertos, por Jesucristo. Así que quiero ser honesto contigo, y porque quiero que también no solamente tengas vida eterna un día, sino tengas vida abundante hoy, y el pecado no te lo va a permitir. Cristo te da vida abundante, el diablo viene a robar, el ladrón, ¿verdad? Así que arrepentamos de nuestro pecado, confesemos a Cristo de una manera sincera, y si no puedo dejar de pecar, pida a Cristo que te libere, y Él ha venido a libertar a los cautivos, Él ha venido a darte vida. Que Dios te bendiga. Si te parece, me gustaría orar por ti, y por mí, por supuesto, y por el pueblo de Dios, por aquellos, ¿verdad?, que siguen asistiendo a la iglesia, pero continúan blasfemando contra Él, consciente o inconscientemente, aunque dudo mucho que de una manera inconsciente forniquemos. Dudo mucho que de una manera inconsciente engañemos. Generalmente lo hacemos conscientemente y necesitamos pedirle al Señor perdón. Pero toma una decisión. Ojalá Dios, y voy a orar por esto, para que Dios te incomode, a ti y a mí, para que no pase este día sin tomar una decisión.
Siéntate con tu pareja, si estás, ¿verdad?, viviendo fornicación, y tomar una decisión de hacer las cosas bien. Siéntate con tu esposa, con tu esposo, habla con tu compañero de negocio y dile, no vamos a robar más, no vamos a engañar más, no vamos, ¿verdad?, a ocultar más, ¿verdad?, y todas estas cosas, ¿no? Vamos a hacer las cosas bien. Siéntate, ¿verdad?, con quien tienes que sentarte. Si no, siéntate con Dios, ¿verdad?, hoy mismo, y siéntate con Él y dile, Señor, quiero arreglar cuentas contigo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, quiero recordar, Señor, y apelar a tu maravillosa gracia sobre nosotros, sobre cada hombre y mujer. Tu palabra dice que tú haces salir el sol sobre justos e injustos. Tu palabra dice, Señor, que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú has venido a salvar, no a condenar. Tú has venido a libertar, no a dejar en esclavitud. Tú has venido, Señor, a abrir los ojos de los ciegos, no a dejar en ceguera. Oh Dios Todopoderoso, Dios de misericordia, Dios de gracia, en esta mañana nos has mostrado una vez más tu misericordia, nos has regalado un día más. Quizás hay muchos, miles, quizás millones de personas en el mundo que hoy no vieron un día más. Hoy, Señor, en esta noche, Señor, partieron, murieron, algunos para vida eterna, otros lamentablemente para condenación. Quizás sean más los que murieron para condenación, Señor, porque murieron en sus pecados, pero hoy tú has tenido misericordia de nosotros. Si estamos escuchando, si estamos haciendo estas oraciones, porque has tenido gracia, has tenido misericordia, tu bondad se ha manifestado una vez más sobre nosotros. Algunos se preguntan, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está la misericordia de Dios? ¿Dónde está el favor de Dios? Precisamente en esto está el favor de Dios, en que seguimos vivos. Dios ha seguido teniendo misericordia de nosotros, nos ha guardado, nos ha preservado un día más. Pero Dios, yo pido al Espíritu Santo que esa bondad tuya, Señor, manifestada, Señor, nos guíe al arrepentimiento. Espíritu Santo, te ruego, te suplico en este momento que traigas convicción de pecado, de justicia, de juicio. Señor, a mí primeramente, a tus hijos, aquellos que profesan ser creyentes, aquellos que, Señor, asisten a las iglesias, que se congregan, que se conectan, que leen la Biblia cada día, que oran, que buscan tu rostro, esperando ser bendecidos, pero que no han podido o no han querido soltar el pecado. Señor, que deseen soltar el pecado. Revélanos la condenación, revélanos el justo juicio de Dios, revélanos el pecado, revélanos lo horrible que es el pecado, Señor, para que corramos, Señor, huyamos de él, Señor. A nuestros hijos, a nuestros parientes, a nuestros familiares, nuestros cónyuges, Señor, aquellos amigos, Señor, aquellos hermanos de la iglesia, supuestamente hermanos, Señor, revélales el pecado para que huyan de él, que huyamos de la fornicación, que entendamos que ningún fornicario, ningún adúltero, ningún mentiroso, Señor, ningún cobarde, Señor, ningún alcohólico, Señor, entrará al reino de los cielos, dice tu palabra. Oh Dios, tú no has venido a condenar, tú entregaste a Cristo Jesús a morir de una manera atroz en aquella cruz, Señor, siendo latigado, azotado, escupido, blasfemado, entregó hasta la última gota de su sangre, Señor, hasta sintió el abandono del Padre en aquella cruz, porque nos amaba, pero no para que continuemos viviendo en el pecado, sino para liberarnos del pecado. Yo ruego, Señor, que por un lado traigas convicción de pecado. Aquel que cree ser creyente, convéncelo, atráelo hacia ti, produce un verdadero arrepentimiento. Y aquel que no es creyente, convéncelo, hazle ver, Señor, que necesita a Cristo y necesita abandonar el pecado. Pero aquel que no puede abandonar el pecado, te pido al Espíritu Santo que venga con su poder ahora, rompiendo toda cadena, toda ceguera espiritual, rompe toda atadura, rompe toda esclavitud en el nombre de Jesús, trae libertad, soberano Dios. Oh Padre, para que en el nombre de Jesús podamos conocerte, podamos comprometernos contigo, para que también, Señor, el Evangelio crezca, prospere, Señor, avance cada día, para que no falten obreros fieles, porque hay muchos personas que asisten a las iglesias, pero la mayor gran parte de la gente que asiste a la iglesia, Señor, está incapacitada, como dice Pedro, está imposibilitada, Señor, se sienten inútiles, no pueden comprometerse porque están ahondando en sus pecados. Libera del pecado. Tú has venido a liberar del pecado.
Tú has venido, dice Mateo 1:21, a salvar a tu pueblo de los pecados, Señor. Libéranos del pecado, Dios. Aunque el mundo se ría de estas cosas, aunque suene, Señor, como algo, Señor, antiguo, Señor, algo que no esté de moda, Señor, no importa. Tu palabra, Señor, no pasa. Tu palabra permanece siempre, Señor. Ni una jota, ni una tilde pasará, Señor. El mundo pasará, pero no tu palabra. Tu palabra es fiel, Señor, y sigue cumpliéndose hoy. Apelamos a la sangre maravillosa de Jesús para salvación, para perdón. Y pido, Señor, que no pase de hoy sin que tú nos incomodes para tomar decisiones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano, hermana, iglesia, amigo. Deseo de todo corazón que Dios, no yo, que sea Dios, a su manera, te guíe en este día o a lo largo de esta semana, te guíe a tomar decisiones que te van a dar vida, decisiones que van a hacer que tu carga se aligere, decisiones que te van a hacer vivir una vida con gozo, con alegría. No hay condenación, pero para el que está en Cristo Jesús. Los que no andan conforme al pecado, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aun cuando nos equivoquemos y caigamos, pero vengamos delante de Dios con una actitud correcta, no queriendo practicar el pecado, sino queriendo huir de él. Apiádate de mí, Señor, que soy pecador. Ahí está la bondad de Dios. Que Dios te bendiga. Si crees que esto ha sido bendición para tu vida, te animo a poder compartirlo en tu muro, porque así vamos a llegar a muchas más personas. Quizás hay alguien que yo no conozco, que tú conoces, que necesita también escuchar este mensaje. Dios te bendiga. Un abrazo.